La campaña agrícola estuvo marcada por variaciones en lo climático, sequía en el momento de siembra y luego anegamiento a mitad de campaña. A continuación, Gustavo López, un verdadero especialista y analista de mercado, describe cómo se encuentra la situación en cada una de las zonas y las perspectivas de precios para la soja y para el maíz. Con una marcada sequía sobre el final de la campaña de granos finos y un exceso de precipitaciones promediado el mes de enero, el clima ha sido un factor condicionante de la presente campaña. López observa el devenir de la campaña de soja que para 2013-2014 ocupa más de 20 millones de hectáreas y aspira a superar las 50 millones de toneladas de producción. Hubo una secuencia bastante compleja, ¿no? Desde el punto de vista climático. Primero hubo bastantes restricciones hídricas, después hubo excesos importantes, con lo cual de lo que originariamente se pensaba por un incremento de área bastante significativo, estábamos hablando de casi 20 millones y medio de hectáreas, algunos citan hasta algo más, cerca de 21 millones de hectáreas, se esperaba una producción que podía haber llegado al récord de 60 millones de toneladas. Bueno, los distintos problemas que citamos llevó a que hoy en día la restricción en el desarrollo del cultivo haga pensar que podríamos estar en el rango entre los 53 y 55 millones de toneladas. Que de todas formas, de darse la segunda de las opciones, estaríamos ante un nuevo récord. Hay que pensar que Brasil ha tenido una cosecha realmente excepcional, algunos la ubican en 90 millones de toneladas, y se transformaría en el primer productor, muy cerca de los Estados Unidos, pero primer productor al fin, ¿no? Y en materia de precios, ¿cómo se mueve el mercado entre la cosecha vieja y la actual de soja? Yo creo que está bien ahí marcado lo que es un año de un mercado llamado invertido, es decir, donde el precio de la cosecha anterior es más alto que el precio esperado. Hoy en día se está negociando todavía la soja en torno a los $360 aproximadamente en condiciones de mercado interno, versus un nivel en torno a los $300 para lo que es la próxima cosecha. De ahí que, bueno, llama bastante la atención que todavía hay cierta retención por parte del productor de soja de la vieja cosecha, que no es tan significativa, yo creo que se ha ido vendiendo bastante en las últimas semanas en particular, y que en alguna medida, bueno, es comprensible en el marco, digamos, de las variaciones del tipo de cambio que se fueron dando en los últimos 2 meses en particular, ¿no? Complicado en algunas zonas por falta de agua a la siembra, parte del maíz se implantó tardío o de segunda en un área que ronda las 3.300.000 hectáreas. En maíz ya de inicio teníamos una caída en el área sembrada, ¿no? En realidad veníamos con una expectativa de al menos un 10-15% menos de área. Esa tendió a agudizarse por los problemas que citamos, básicamente una sequía muy importante en toda la región pampeana, con lo cual, bueno, redujo el área por un lado y además se vio muy comprometido el desarrollo del cultivo, sobre todo en etapas de floración en el centro norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, con lo cual acá sí yo creo que las expectativas de producción son bastante más limitadas y sobre todo respecto a lo que ha sido el año pasado. El año pasado alcanzamos un récord de 26 millones de toneladas. Yo diría que en este ciclo, en el mejor de los casos, podemos estar rondando los 20-21 millones de toneladas. Esto nos lleva, en primer lugar, en un marco, diría, de crecimiento en los consumos internos importantes y máxime en el marco, digamos, mundial de precios, que son relativamente bajos para los forrajeros, lo cual incentiva un consumo más alto, un saldo exportable mucho más bajo. El año pasado tuvimos cerca de 18 millones de toneladas de exportación. En este año calculamos que, bueno, la merma va a ser importante, vamos a estar en el orden de los 11 millones de toneladas. La buena producción en el hemisferio norte, en especial Estados Unidos, llevó a que, bueno, haya un excedente de forrajes en el mundo muy importante. Esto en alguna medida explica no solamente la caída en el caso de maíz, sino en otros forrajeros como la cebada. Si bien acá se la conoce como cebada cervecera, tiene un mercado específicamente como forraje, donde los precios han caído bastantes. En el caso de maíz, recordemos que se vendió en torno a los $210 el año pasado, y eso, bueno, para el productor significaba un ingreso realmente importante. Bueno, este año estamos hablando en torno a los $170 a inicios de las primeras ventas, y hoy ya estamos en torno a los 155,
y me animaría a pensar que no es el piso, ¿no? Puede todavía seguir bajando a valores en torno a los 140 o 150 dólares la tonelada, lo cual ya marca, digamos, una suerte de desincentivo para el próximo ciclo, y ya marca en alguna medida, no solamente desde el punto de vista de lo que es Argentina, sino a nivel casi, yo diría, mundial. En Estados Unidos está pasando algo similar, y en Brasil sobre todo, por estos bajos precios de forrajes, un fuerte crecimiento para lo que sean los oleaginosos y en especial la soja. Con lo cual nos vamos a encontrar seguramente en el próximo ciclo con un crecimiento en el área sojera importante. Y obviamente, si uno lo piensa en términos generales de lo que es el área sembrada en Argentina, va a haber un total de oleaginosos mucho más importante y cada vez un deterioro en este esquema de equilibrio que debería tener la Argentina entre cereales y oleaginosas. Vamos a estar cerca de casi un 70% del área con oleaginosos, de los cuales, insisto, la soja es el más importante, y un esquema, digamos, bastante poco sustentable en el tiempo, si uno lo piensa en esos términos, ¿no? López describe el panorama futuro en los mercados externos y su repercusión en el negocio de los productores argentinos. Las expectativas, al menos de precios, como veníamos planteándolos, no son muy atractivas, con lo cual me parece oportuno ir siguiendo muy de cerca los mercados, ir tomando posiciones, ¿no? Básicamente ir estableciendo alguna suerte de piso en las cotizaciones ante la posibilidad de que haya algún tipo de rebote en las mismas. Y esto se puede lograr a través de lo que es básicamente las opciones, como un instrumento que puede en alguna medida atenuar estas caídas. No veo mejoras significativas ni en trigo ni en maíz. Uno ve que la diferencia de precios a la salida de cosecha respecto a los 3-4 meses son muy, muy pequeños en ambos productos. Y eso se debe en alguna medida, por ejemplo, en el caso particular de trigo, por una falta de competencia importante. Recordemos que están muy limitadas las exportaciones, el gobierno no quiere cometer los errores del año pasado y bueno, están realmente dosificando los cupos de tal forma donde no existe una competencia y por ende los precios no mejoran sustantivamente. Y en maíz pasa algo por el estilo. Recordemos que el año pasado a esta fecha, digamos, vendido muchísimo maíz y estaba un mercado realmente muy ágil. Este año es justamente lo contrario. Prácticamente las compras de maíz nuevos son muy escasas, estamos hablando de no más de 2 millones de toneladas a esta altura del año, cuando los saldos son mucho más importantes, con lo cual ahí no parecería, digamos, que los precios van a ser tampoco muy atractivos. Y finalmente el tema soja, que todos los años nos presenta grandes interrogantes. ¿Por qué decimos esto? Porque bueno, estamos hablando de una oferta mundial realmente muy importante, de precios que están a la baja, pero que cuando uno los ve en el tiempo, de pronto aparecen un poquito más atractivos, con lo cual ahí también me parece oportuno siempre utilizar estos instrumentos, en especial las opciones que marcan una suerte de cobertura, digamos, para el productor ante bajas adicionales.